Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a relajarnos. Está siendo una jornada súper interesante. Están dándoos información para mí como orientadora, como responsable del servicio de V-Ocupación, muy valiosa. Espero que la estéis aprovechando. Y ahora me gustaría, para terminar, digamos, las sesiones de esta mañana, donde ha sido todo tan intenso, que pudiéramos tener un momentito para nosotros. Ese momentito que a veces siempre dejamos para después, en el sentido de reflexionar nosotros mismos hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Permitirme que, a pesar de que soy psicóloga y que está muy de moda la psicología positiva, empiece por romper mitos. ¿De acuerdo? Mirad, antes de que empecemos la charla, lo que lamentablemente, y no me gustaría ser yo quien os dijera esto, tengo que daros unas malas noticias. En principio, que no hay fórmulas generales para el éxito. Lo que le sirve a uno no le sirve a otro. ¿Es así? Segundo, si buscas un camino fácil hacia el éxito, lo siento, yo no lo conozco. Ya podéis levantaros. Fácil, no lo conozco. 3. Si crees que esta charla va a resolver todos tus problemas, falso. Eso sí, es posible que si reflexionáis sobre lo que vamos a hablar, la charla pase a través de vosotros y no solo vosotros estéis en la charla. ¿De acuerdo? El cuarto, por supuesto, no te creas nada de lo que yo te esté diciendo. Compruébalo tú. Nada. Es que me han dicho, es que no, soy seres independientes, naranjas completas. Averiguadlo. ¿Sí? ¿Cuesta más esfuerzo? Sí. ¿Es más complicado? Sí. Pero son vuestros resultados. ¿De acuerdo? Solo con actuar no es suficiente y lo veremos a través de la charla. Solo con hacer no vamos a conseguir el éxito. Y por último, lo siento, querer no es poder. Hacen falta otra serie de cosas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con un ejercicio. ¿Queréis levantar la mano, por favor? ¿Podéis levantarla un poquito más? ¿Más? ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? ¿Más? ¿Más? Ahí está. Muchísimas gracias. Aquí hay dos compañeras que se han levantado ellas y han levantado la mano. Mirad, estamos en una sociedad donde las personas se contratan por competencias y se despiden por actitudes. ¿De acuerdo? ¿Por qué yo no levanto la mano desde el principio lo máximo que puedo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo lo van a levantar las demás? Esta que me está contando a estas horas que tengo ya hambre y después de tanto rollo para montar esto. ¿Por qué no la levantáis más? ¿Para qué es esto? ¿Sí o no? ¿Os preguntáis eso? Sin embargo, ha habido dos compañeras que desde allá se han levantado y han dicho, pues si la tengo que levantar más, la levanto más. Esto es lo que va buscando cualquier tipo de organización. Personas con una actitud determinada. Personas que resuelvan problemas. Personas que estén ahí, que sepan trabajar en equipo. Llamamos soft skills, ¿vale? Pero no son blandas, son muy duras. Porque el contenido, el conocimiento lo tenéis. La habilidad la adquirís con la práctica. Pero ¿y la actitud? ¿Y la actitud? ¿Dónde la conseguimos? Toda esta charla es un poquito para que hagáis reflexión sobre ciertas cosas que debéis de tomar en consideración para luego no ser un mero número en un entorno de trabajo, pues con mucha gente y con mucha competitividad en todos los sentidos.
sino que llaméis de alguna manera la atención, tengáis vuestra propia marca. ¿De acuerdo? Pasamos, Isa. Mirad, cuando yo no levanto la mano, estoy en un entorno de zona de confort. Y no quiere decir que no tenga que estar, pero si me mantengo ahí, yo no puedo explorar, yo no salgo del núcleo de la distribución normal de la curva de donde se distribuye el 90% de la población. ¿De acuerdo? Si yo estoy en una zona de confort, estoy en la parte que dice es que no me han dado bastante información, es que la sociedad está fatal, es que no hay empleo, es que a mí no me he enterado de todas estas cosas. Cuando yo estoy en el cuando estoy en mi zona de confort, ¿qué control tengo sobre la realidad? Sobre mis acciones. ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Decírmelo. ¿Sobre el otro? Mis padres, ya digo, la sociedad, la facultad que no me ha dado información cuando organizamos 20.000 cosas que son súper interesantes y luego, bueno, pues se viene o no se viene. ¿Me explico? Si estoy en el no pasa nada. Las consecuencias, ahí las tenéis. A buscaros, creo que no van a ir. A mí no vinieron. ¿De acuerdo? Luego, lo que yo pretendo y lo que pretendemos desde Ocupación, que toméis conciencia que hay que estar en otra posición, y es en la posición del hay que. Hay que hacer, hay que ir, hay que establecer, hay que movernos. ¿De acuerdo? Ahí, ¿quién es el agente? Nosotros. Ahora, más cansado es, más complicado es, más incertidumbre crea. Sí, es así, lo siento. Bienvenidos al mundo real. Vais a salir de aquí en 4 días y tenéis ahora un estatus. Oye, yo también he pasado por ahí, hace tiempo. Entonces, tenéis un estatus donde más o menos estudio, más o menos apruebo. Perfecto, yo estoy bien conmigo mismo y ni mis padres me dicen nada, ni todavía me he enfrentado al mundo laboral. Pero os quedan 2 telediarios para salir ahí fuera y ahí está la realidad. Y si no estáis en el hay que, pues más o menos estáis fuera. ¿De acuerdo? Quiero contaros... Sí, sí. ¿El qué? Vale. Si estoy en el hay que, ¿de acuerdo?, en el que tengo que hacer, me gustaría que vierais, si es posible, este chiquitín vídeo de Alicia en el País de las Maravillas. No se oye. No se oye, ¿le puedes dar? Bueno, nos adaptaremos, esto es la realidad. Dicen que quien sobrevive ya no es el más fuerte, sino es el más flexible y el más adaptable. A mí me tocan entonces algunos años de más, ¿de acuerdo? Dime. No pasa nada, Isa, se lo cuento yo, si me lo sé de memoria. Vamos a ver. Cuando digo hay que, tengo que hacer algo, ¿pero qué hago? Aquí en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia le pregunta al gato en el bosque, oye gato, ¿qué camino tengo que tomar para salir del bosque? Y el gato le dice, vamos a ver Alicia, ¿tú dónde quieres ir? Y Alicia dice, pues no tengo ni idea, me da lo mismo. Y el gato le contesta, entonces, ¿qué más da el camino que tomes? Ya saldrás. Es más, nunca sabrás si has llegado. Si no sé hacia dónde voy, ¿qué camino tomo? ¿Qué prácticas cojo? ¿Qué posgrado si lo tengo que coger? ¿Qué competencias me hacen falta para llegar donde quiero llegar? ¿Me explico? Luego, si estoy en el hay que, pero tengo que saber hacia dónde me muevo. ¿De acuerdo? Continuamos. Isa, déjalo porque esto ya... Pasamos y hemos dicho que querer no es poder. ¿Por qué?
porque existen los saboteadores. Yo quiero ser feliz en el mundo. Yo quiero, no sé, tener éxito. Primero que todo eso no son objetivos, ¿de acuerdo? Pero solo querer, solo tomar una decisión no implica que yo lo esté haciendo y que yo lo esté consiguiendo. ¿De acuerdo? Existen esos saboteadores y uno de los principales saboteadores son las percepciones. Vamos a ver, ¿quieres pasarme esto? ¿Qué creéis, que este gato sube o baja? ¿Lo veis? ¿Qué dice aquí? ¿Sube? Uno sube y otro baja. ¿Qué pensáis? Sube, baja, baja. Cada uno ve una cosa. Cuidado con esto. Vamos a la siguiente. ¿Tienen la misma longitud estas? Pero porque la otra ya os he engañado y ahora decís sí. Pero no sé si me explico. Mirad la última. Esto está sacado de un hecho real. Ante una misma imagen, mirar cómo reaccionan las personas. La percepción es la imagen que nos formamos interna de un hecho real, de lo que existe. Y para cada uno, cuidado con la mochila que llevamos, de experiencias, de resultados, de enseñanzas, de tradición, de tal, cuidado, porque en función de lo que llevemos, vamos a estar interpretando la realidad. Vamos a ver si esta es buena interpretación y nos hace ir hacia adelante, o es una mala interpretación y lo que nos hace es estar estáticos, esperando que nos venga, ¿de acuerdo? Una solución. Continuamos, Isa. Os voy a contar muy brevemente un chiste de Bucay. Uy, un chiste, un cuento de Bucay. Vamos a ver, no sé si conocéis a este autor y si conocéis el cuento del elefante encadenado. Lo digo por si a lo mejor nos lo podemos aplicar a nosotros. Muy brevemente. Un niño va con su padre al circo y ve un elefante enorme que no se mueve y está encadenado con una estaca de madera al suelo y con una gran cadena. Entonces el niño le pregunta al padre: pero papá, ¿por qué el elefante no se escapa? Si resulta que tiene una potencia y total tiene una estaca en el suelo y podría arrancarla. Y entonces el padre le contesta: mira, una vez él lo intentó. Cuando era muy chiquitito, esa estaca sí que servía porque no tenía suficientemente fuerza. Él era muy chiquitito y no pudo moverse. Lo intentó otra vez y ya asumió que no lo podía hacer. Con lo cual, aunque ahora es grande y puede, no lo intenta, porque su percepción es que nunca lo va a lograr. Pensemos si nos pasa alguna vez a nosotros, en cualquier aspecto de nuestra vida, una circunstancia como esta, un sentimiento como esto. Cuidado con el lastre que llevamos, porque nos puede estar impidiendo que tomemos conciencia de la realidad, de todo lo que podemos hacer y todavía estemos con el pie en la estaca. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente, Isa. Quiero que cuando hagáis esa reflexión consideréis una cuestión. Y esto es realidad pura y dura. Nuestro cerebro es un gran mentiroso. De hecho, funciona por patrones preestablecidos, por el principio de economía. Si yo tengo dos imágenes más o menos igual, voy a establecer que es lo mismo. Tenemos, y esto es, ciencia pura, una forma automática de reaccionar ante las cosas, sino tomar un poquito de conciencia. En casa, entre los amigos, en el estudio, si estamos trabajando en algún sitio, ¿cómo estamos reaccionando ante un estímulo? ¿Nos sentimos agredidos porque nos sentiremos en todos los ambientes? ¿Nos sentimos superiores? ¿Cómo nos sentimos?
Lo digo porque tenemos unos patrones automáticos de funcionamiento y de reacción. Funcionamos el 99% en automático sin procesar adecuadamente, separadamente, individualmente la información. Y eso hace que nuestra percepción continuamente, si es positiva, oye, encantada de la vida. Pero si no es negativa, pero si es negativa, cuidado con lo que nos está impidiendo. De hecho, fijaros, yo os preguntaría, ¿con quién habláis más? Por ejemplo, ¿con quién hablas más tú? Con tu novio, perfecto. Con tus amigas. ¿Quién más? Los demás no hablan. Por ejemplo, todos mirando a los otros. Almudena, ¿con quién hablas más? Vale, vale. Y yo no digo que no lo hagáis, ¿vale? Pero no es verdad. No es verdad. Con quien más habláis es con vosotros mismos. ¿Tú lo sabías? ¿Lo has dicho tú? Menos mal que no te he oído y así no me ha roto el espectáculo, ¿vale? Vamos a ver, con quien más hablamos es con nosotros mismos. Cuidado con lo que nos decimos. A veces el diálogo interno es, no, si no se va a poder, uy, esto es complicado, uy, si yo para esto no valgo. Eso es estar en el esque, zona de confort. Os voy a poner un ejemplo mío, lo comparto. ¿Sabéis la situación que hemos tenido y lo importante que han sido las tecnologías de comunicación para poder seguir trabajando como hemos trabajado todos a lo bestia, pero de una forma diferente? Imaginaros si para vosotros ha sido complicado, para mí, que yo no he nacido en una era tecnológica y que yo tengo a mi compañero Alberto, que es el informático, que digo, Alberto, que no puedo entrar en el correo electrónico, y Alberto viene y me lo solventa. Yo, en principio, pensé, vamos, esto ni en la vida. Recuerdo que me dijeron al principio de la pandemia, ¿quieres hacer una webinar para una entidad? Y dije, sí. Y cuando colgué el teléfono dije, ¿qué es una webinar? Aquí tengo mis compañeras que las freí. Decirme esto, ¿cómo se hace? Pero podía haberlo hecho o podía haber dicho que no, como vosotros. ¿Lo aprendí inmediatamente? No. Los primeros días a mis pobres compañeros les decía, no me dejéis sola ante esto porque no sé si voy a compartir, si no comparto, si no sé cuánto, si no sé menos. Yo me echaba horas y horas porque ni sabía hacerlo ni me gustaba. Ahora bien, hay dos opciones aquí. O cojo esa situación como una oportunidad y entonces me meto. Cómodo no es. Perdonadme, vuelvo a repetir, yo de cómodo no sé nada para el éxito. Si vosotros lo sabéis, me lo decís. ¿De acuerdo? Entonces, ¿era un riesgo o una oportunidad? Lo cogí como una oportunidad y creo que ahora puedo compartir, malamente, tampoco vamos a hablar, ciertas cosas. Me superé. Pero si mi diálogo interno hubiese sido, no lo puedes hacer, delégalo, esto es una chorrada, esto no sé cuánto, que te lo hagan otros, di que no a la presentación, no lo hubiese hecho, no hubiese aprendido y no hubiese podido hacer todo lo que hemos hecho. Pero digo yo, como seguramente muchísimos de profesores y otras personas que han tenido que sobreponerse a esas limitaciones. Cuidado con el diálogo interno, ¿de acuerdo? Mirar, pásala un poquito la de antes. Hay un hecho en psicología, es que es tan evidente, que se llama la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión. No sé si lo conocéis. Y es que, de alguna manera, cuando yo pienso que va a pasar algo, actúo inconscientemente
para que eso pase. Se han hecho pruebas y experimentos de 1000 maneras y se ha constatado que eso es así. No lo hago a conciencia, pero voy a poneros un ejemplo. Yo voy a entrar en un nuevo grupo de amigos y me dicen, mi amiga Mari Carmen y me dice, oye, Mariajo, resulta que vas a ir a un grupo, pero está una tal Lolita que es muy antipática, no te preocupes por nada, pero, en fin, que no te preocupes porque no te salude. Vale, pues yo llego esa noche a ese sitio o esa tarde al evento y veo que los demás me van saludando y Manolita, que está allá, o Lolita, no sé lo que he dicho, no me saluda. Pero es que yo tampoco he ido a saludarla. Claro, Manolita dice, joder, esta que viene nueva no me saluda a mí, pues no voy a ser yo la que la va a saludar. ¿Qué he estado haciendo yo con mi percepción? He estado haciendo que ocurra exactamente lo que me han dicho que puede ocurrir y lo que yo temo. Cuidado con esto. ¿De acuerdo? Luego, yo creo que vemos lo que queremos ver, ¿vale? Y oímos lo que queremos oír. Está constatado que la información que más nos llega a nosotros es aquella que es acorde con lo que nosotros pensamos. Y descartamos lo que no. El método científico dice, vamos a ver, una cosa tiene una probabilidad de ser cierta, una hipótesis tiene una probabilidad de ser cierta, siempre que tú has intentado negarla y no has podido. Entonces dices, bueno, pues tiene una probabilidad de ser cierta. Pero lo que hacemos nosotros es ir a confirmar mi hipótesis, la nuestra. Luego, entonces encontramos todos los resquicios para confirmar esa hipótesis. Cuidado que la hipótesis sea buena, porque como sea en detrimento vuestro, es un saboteador total de cualquier acción y cualquier éxito. ¿De acuerdo? Pasamos, Isa. Y ahora, para terminar este saboteador, que son las percepciones, pensar, ¿qué gafas lleváis puestas? Si yo te dejo esta, espera que me baje, que si no me la pego. Póntelas. ¿Qué ves? Nada. ¿Vale? Esperad, que creo que voy bien. ¿Vale? Vamos a ver. Si yo llevo unas gafas que no son de acorde con la realidad que hay, si yo llevo unas gafas que son de otro, lo que quieren que seamos, lo que no quieren que no seamos, lo que sea, lo que en general dice la sociedad, si yo llevo unas gafas que no son acorde a mí, no estoy viendo la realidad como tiene que ser. Luego, no sé hacia dónde voy, no sé si llego, no sé, no voy a poder tener éxito. Cuidado con las gafas que lleváis puestas. ¿De acuerdo? Vamos al segundo saboteador. Pasa, Isa. Mirad, si vosotros no tenéis objetivos, vais a cumplir los de los demás. Si vosotros no tenéis unos objetivos determinados, ¿hacia dónde vais? Si vosotros no tenéis unos objetivos, ¿cómo vais a medir si avanzo o no avanzo? No sé. Digo, es tan complicado. Mirad, tenemos, y aquí está Isa, mi compañera, cuando atendemos a personas que vienen a orientación, a veces les decimos, y yo les digo, ¿qué queréis ser de mayores? Y me dicen, ¿qué es lo que hay? Anda, pues tengo gambas, tengo chopitos, todo eso. ¿Qué es lo que hay? No, ¿qué es lo que tú quieres? Y es algo que normalmente dejamos, retrasamos, procrastinamos, porque nos da miedo. Pero si no tengo un objetivo, ¿cómo me mido? ¿Me explico? Pasamos. Mirar, para que los objetivos
sean interesantes y puedan tener éxito, tienen que ser motivadores. Hay gente que dice, me tengo que cambiar de piso, me tengo que cambiar de piso, o tengo que hacer esto, o tengo que hacer lo otro, pero lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Oye, muy motivador no será cuando no te mueves. ¿Qué es algo que te va a hacer sentir bien? Sentir importante contigo mismo, con la sociedad. ¿Qué es eso que te puede motivar, que te puede mover? Pensarlo. Luego la decisión es si me muevo para conseguirlo. Pero lo primero es saber qué te puede motivar y para eso se necesita una reflexión, que es de lo que normalmente huimos. Por otra parte, tienen que estar bien definidos. Por eso, Isa, sí, pasamos. ¿Por qué no logras tus objetivos? Simplemente porque no te los crees. Como sean súper extremos o súper bajitos, no me motivan. Porque no significan nada importante para mí. Que yo consiga hacer esto o consiga hacer lo otro, si no me motiva, si no es algo que yo logro, no me voy a meter con todo eso. No son medibles, son solo una idea. Vamos a ver, yo quiero ser feliz, no es un objetivo. Yo quiero tener éxito, no es un objetivo. Un objetivo tiene un contenido, un plazo y una cantidad. Cuando yo digo quiero tener éxito, me tengo que bajar y decir, para tener éxito quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer lo de más allá. Y luego lo pondré por etapas. ¿De acuerdo? Luego, tienen que ser, medibles y circunscritos en el tiempo. Por otra parte, ¿ves? Están desglosados en tareas y acciones y tienen un plazo determinado. Si no tienen un plazo determinado y si no los cumples no pasa nada, no es un objetivo. ¿Qué significado tiene? ¿De acuerdo? Yo quiero que ahora nos centremos en la no focalización. Es decir, yo ya tengo un objetivo, sé hacia dónde ir, pero si yo me disperso, yo creo que vosotros, igual que yo, somos de recursos limitados. Es decir, de tiempo, de invertir dinero en formación, en prácticas, en estancias, de lo que sea, de motivación, de capacidad de esfuerzo. Si yo lo distribuyo en 5 direcciones a la vez, ¿dónde soy fuerte? En ninguna. ¿Vale? Me gustaría que vierais el vídeo que viene a continuación. ¿No se ve? ¡Ay, no! Vale. Pero no se oye. Es igual. Os lo explico. Mirad, el vídeo dice... Es que no se oye, Isa. No se oye. Vale, no pasa nada, os lo explico. Es un profesor que hace un experimento y le dice a alguien, da unas piedras grandes y le dice ponerlo en este recipiente, llenar este recipiente de las piedras grandes. Entonces, vale, perfecto. Entonces, la persona que sea pone, en este caso creo que lo hace este profesor, pone las piedras grandes y va llenando Isa, quítalo porque no voy al mismo ritmo. Las pone ahí y entonces dice, ya está lleno. Todo el mundo dice, pues sí, ya está lleno. Entonces saca unas más pequeñitas y dice, aún puedo poner de estas más pequeñitas en los resquicios que quedan entre las piedras grandes. Y lo llena. ¿Ya está lleno? Todo el mundo dice sí, ya se plantean, algún truco tiene que haber, pero en fin, finalmente dicen que sí. Y sin embargo ya, por último, saca arena, la mete y ve que todavía cabe más. Incluso con la arena, cuando ya ves que ya no cabe más, si pones agua, aún cabe. ¿Qué pasa con todo esto? Imaginaros que yo lo que pongo en primer lugar es la arena. ¿Cabría alguna piedra grande? ¿Cuáles son las piedras de vuestra vida?
Porque si meto la arena, lo secundario, lo que no me ayuda a llegar a donde yo tengo, porque ya tengo el objetivo, aquí ya tengo el objetivo, a lo que yo quiero, si lo relleno con menudencias, con cosas que no son significativas para conseguir el éxito, pero que son más fáciles posiblemente, no lo voy a lograr. La piedra no me cabe, está lleno de arena. ¿Os habéis planteado en alguna ocasión cuáles son esas piedras importantes de vuestra vida en las que queréis tener éxito? Y si con la actitud que tenéis en este momento vais camino de lograrlo o no. Si las percepciones que tenéis en este momento os ayudan o no. Si estáis focalizadas en cosas grandes, importantes o no. Esa es la pregunta. Pasamos al otro. Mirar, ya tengo el objetivo, ya tengo la focalización, he decidido cuáles son las 3 áreas que yo quiero, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo lo logro? Mirar, el 80% de los proyectos empresariales, no consiguen sus objetivos y de esos 80%, el 70% es porque no han sabido implementarlo. No estaba planificado. Tenían una buena idea, pero no la han sabido poner en marcha. ¿Qué pasa con esto? Ahí es donde viene la importancia, ¿puedes pasarlo, Isa?, de la planificación. Mirad, planificar supone ahorro de tiempo. Focalizar esfuerzos en aquellos hitos, más importantes, te ayuda a priorizar tareas y focalizar tu agenda de objetivos. Mejora la eficacia, con menos recursos, más resultados. Mejora el control. Si yo planifico, sé cómo me está yendo todo mi programa y sé cómo están yendo mis objetivos. Y por último, mejora la eficiencia. Bueno, lo de los recursos era esto. Lo consigo y lo consigo con los menores recursos posibles. ¿Cuánto tiempo de vuestra vida estáis dedicando a planificar? ¿Estoy dedicando a saber las piedras? ¿Estoy dedicando a saber el objetivo? ¿Estoy dedicando a saber dónde quiero llegar? ¿Me explico? Eso es lo importante. Seguimos. La 5, la inacción. Mirad, yo ya sé que quiero ser artista, ¿vale? Artista, pues ¿cómo se nota la edad que tengo lo del artista? Vamos, influencer, que ahora se lleva mucho eso, ¿de acuerdo? Es que yo quiero ser, me encantaría ser. Me he tomado la decisión de ser. Incluso el compromiso fehaciente de que, vamos a ver, tengo que saber de redes sociales, tengo que, no sé, tomar contacto con ciertos clientes. Yo eso lo sé y he tomado la determinación de hacerlo. Pero he tomado la determinación ya hace bastante. 3 meses, 1 año. ¿Cuándo voy a empezar? Si tengo una planificación, sabré lo que va antes y lo que va después. Pero ¿cuándo voy a empezar? ¿Vale? Pronto no significa nada. En cuanto pueda, perdona, excusa, estoy pensando en ello. ¿Cuánta gente viene al servicio de VOcupació y le decimos, es que si quieres irte a, no sé, al extranjero, tienes que tener el inglés o el idioma en cuestión, tienes que saberlo? Y entonces lo que dicen es, en cuanto pueda lo tengo pensado, en cuanto pueda, ¿vale? Lo hago. Eso no es mañana y si es posible, hoy. ¿De acuerdo? Lo demás es tarde. Continuamos, Isa. Mirad, este es el último y más significativo. El miedo. No hacemos las cosas porque nos podemos preguntar, ¿pasa, Isa? ¿Vale? ¿Puedes? ¿Miedo al ridículo? Perdona, si no lo haces.
Miedo al que dirán si no sale bien, al esfuerzo, pensarlo, al esfuerzo que hay que hacer para conseguir salir de nuestra zona de confort, a no sentirte capaz de alcanzar esa meta, a no saber por dónde empezar, quizá tienes miedo al héroe que hay en ti. Todos podemos hacerlo, pero querer no es poder, hay que emplearse. Si es al ridículo, perdóname, no hay fracasos, hay errores de los que aprendemos. Y os lo digo desde una edad importante y con muchos errores hechos con anterioridad. ¿De acuerdo? Vale, que me la has cambiado. Quería terminar con eso. Al que dirán, os voy a contar un cuento del que dirán. Un señor, un padre y un hijo iban con un caballo y tenían que trasladarse de un sitio a otro. Y entonces el padre le dice al hijo, oye hijo, sube tú y yo iré un rato andando y ya está. Entonces pasa un señor por allí y dice, vaya la juventud de hoy en día, el niño encima del caballo y el padre andando. El padre lo oye y dice, bueno, pues mira, hijo, baja tú y subiré yo. Sube él y pasa otro y dice, hay que tener el padre ahí encima del caballo y el niño, pobre criatura, andando. Dice el padre, bueno, pues nada, vamos a bajar los dos. Y pasa otra persona y entonces dice, hay que ser tontos que teniendo un caballo los dos vayan a pie. ¿Me explico? Hagáis lo que hagáis, habrá gente que esté a vuestro lado, gente que lo vea bien, gente que lo vea mal, gente que tiene su propia opinión. Cuidado de las personas que no son capaces y que quieren coartar a los demás. Tenéis que pensar qué queréis vosotros y si estáis dispuestos, ¿vale?, a poneros en marcha. Hay una foto que estaba ahí antes y es una foto de varias gente dentro de un ascensor, pero mirando los botones. ¿El ascensor se va a mover por ciencia infusa o tendréis que apretar? Pregunto, ¿hacia dónde queréis ir? Incluso podéis saber a dónde queréis ir. Podéis estar dispuestos, pero si no aprieto, si no empiezo hoy, no llego. ¿De acuerdo? Por recapitular, Isa, ahora sí, que te llevo loca. Pasa, ¿vale? Pasa. Por recapitular, quiero daros dos buenas noticias y un chasco. Mirad, la buena noticia es que los problemas se resuelven. El chasco es que no se resuelven solos, ni se resuelven con el tiempo. La otra buena noticia es que los puedes resolver tú. Algunos esto lo toman como una buena noticia y otros como una losa de castigo divino. Decidís, ¿de acuerdo? Mirad, yo creo, pasa ya Isa, yo creo que si ahora os dijera que levantarais la mano, ¿cómo la levantaríais? ¿Levantar la mano? Pues así. Eso es lo que quiere la sociedad. Tenía un final dramático con música y todo eso, pero no puede ser. Vamos a ver, ¿tenéis alguna cuestión que queráis plantear? Yo sí que os quiero decir que en UV Ocupación tenéis servicios, evidentemente, y gratuitos de servicio de orientación para formular objetivos profesionales, para ver qué recursos hay dentro de la universidad y fuera. Tenéis una bolsa de empleo. Si estáis aquí es porque os habéis inscrito. Vais a recibir ofertas de empleo. Aunque sea solo para saber qué pide el mercado, son interesantes y luego podéis aplicar. Hay resultados de los estudios de inserción y hay formación en competencias con créditos de participación. Todo tenéis allí los folletos y estamos para que nos utilicéis. Por favor, a abusar de nosotros en ese sentido. ¿De acuerdo? Muchas gracias y por favor, solo me gustaría terminar con una frase.
tanto si pensáis que podéis como si pensáis que no podéis, vais a estar en lo cierto. Así que elegid bien. ¿De acuerdo? Gracias.